Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Estoy teniendo unos problemitas con el vivo de TikTok porque se me cierra solo. Lo quise hacer desde el otro día y se me cierra solo el en vivo. Vamos a ver ahora si puedo hacer, esperemos que sí. Así que bueno, como en cada en vivo, como en cada video, como en cada enseñanza, el hermano Osvaldo transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. A ver si el en vivo de Facebook me permite en este momento. Parece que sí, parece que finalmente está solucionado el problemita ese que venía entorpeciendo el enemigo, siempre metiendo la mano ahí. Así que bueno, hermanos, vamos a irnos a la 18ª parte de esta serie que estamos viendo sobre el sacerdocio de Melquisedec, y vamos a irnos ya directamente porque la verdad que vengo atrasadísimo. He perdido mucho tiempo tratando de hacer este en vivo, que finalmente hace 40 minutos, ¿no?, aproximadamente, que estoy tratando de cambiar la configuración del teléfono, porque de un momento a otro empecé a tener este problema y no lo venía teniendo. Así que bueno, vamos a meternos de una en este 18ª parte de esta serie sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Vamos a Jeremías capítulo 7, versículos del 24 al 28. Dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. O sea, está hablando de corazón de hombre, corazón no circuncidado, corazón de piedra. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, está diciendo que fueron en rebelión. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Lo que siempre te digo, los profetas querían traer al pueblo de vuelta a la justicia, pero el pueblo, ¿qué quería? El pueblo no quería saber nada con la justicia. El pueblo quería la ley de Moisés, quería los 10 mandamientos, quería los sacrificios de animales. El pueblo quería religión, básicamente, lo mismo que podemos ver hoy en día. El pueblo que quería religión, el pueblo estaba cómodo en Egipto. El pueblo estaba cómodo en Egipto. El pueblo ama Egipto. El pueblo ama la esclavitud de las religiones. Igual que hoy. Versículo 27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. O sea, no se arrepentirán. Idéntico a hoy. Versículo 28. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada, o sea, fue raída la piedad. Porque recuerda que Pablo te dice en Tito capítulo 1, versículo 1, la verdad que es según la piedad. Vámonos a Ezequiel capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Siempre el mismo mensaje, todos los profetas, rebelión, como Isaías 58, por ejemplo. Siempre el mismo mensaje. El pueblo rebelándose contra la verdadera ley de Dios, rebelándose contra la justicia. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profetas entre ellos. ¿A quién les está hablando? A Jerusalén, a esa Jerusalén
de Medio Oriente que tú tanto amas, a ese pueblo rebelde, a ese le estaba hablando. Vamos al conocido Salmo 110. Empecemos del versículo 1. Cuando dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, o sea, en el lugar de poder, no en un banquito a la derecha como creen muchos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo mismo que le citó Jesús en su momento a los fariseos, para que se los explicara. ¿Por qué David había dicho eso? Y no lo pudieron explicar. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. O sea, está hablando de la vara de justicia, está hablando la vara de zafiro. Y tienes que conocer la historia de la vara de zafiro. La vara de almendro también. En otro momento lo hablaremos. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según el orden de Melech Sadik, rey justo. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesús, por supuesto. Tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. ¿Quién escribió este salmo? Salmo de David, por supuesto. David era profeta. David sabía sobre Melquisedec. David entendía el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Por eso en su momento puso a Sadoc como sumo sacerdote. Ahora, la palabra orden del orden de Melquisedec viene de aquí. Viene, a ver que voy a correr un poquito el cable. La palabra orden, orden viene del griego, la palabra griega 5010, taxis, y la palabra hebrea número 1700, la palabra divrá. Y ahora les voy a leer sobre esto que anoté acá. La palabra griega taxis, curiosamente, es como un taxi en castellano, que va de un punto a otro, en un orden lógico, un orden cronológico, digamos, un orden secuencial de las cosas. Pero en el hebreo, la palabra divrá significa una palabra, o sea, una palabra de prédica, por implicación, una cuestión, algo que es un dicho, un asunto, de un tema o cosa. Pregonar una cosa, o sea, pregonero. Acto, consejo, o sea, consejero. Asunto, respuesta a cualquier cosa. Juramento, libro, como el libro del pacto. Asunto, caso, crónica, mandamiento o comunicación. Conferir, noticia, juzgar, decreto, escritura, deber, como policía. Elocuente, recado o mandado, dar gloria, juicio, lenguaje. Fíjate todos los significados que tiene esa palabra en hebreo. Manera, materia o tema, mensaje, oráculo, predicación, pronunciación a favor, poder, promesa, provisión, propósito, pregunta, ya termino, tasa, razón, informe, solicitud, decir o confesar, diciendo, oración, señal, algo para decir, canción, habla o algo hablado, conversación, tarea, acción, hecho, cosa, pensamiento, noticia, parábola, trabajo y obra. ¡Wow! No terminaba más. Todo eso significa la palabra orden de Melquisedec, básicamente en el hebreo. La palabra orden en hebreo, o sea, divrá, como te dije al comienzo, es tan poderosa, implica tu confesión, implica tu predicación, implica
la gloria, implica el evangelio, implica el deber, que es con tu boca que te vuelves sacerdote, que te vuelves pregonero de justicia. Así que tú debes hacer la justicia, pero también debes aprender a predicarla. Eso es muy importante. El sacerdocio se recibe en parte, por medio del bautismo en agua, como Jesús lo recibió de Juan el Bautista, y la declaración de fe con la boca, que es muy importante, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Yod que baje, que Jesucristo es el yo soy, el Eji Asher Ejie, que Jesucristo es el Melquisedec, el Melech Tzadik, el Rey de Justicia. Como decía Pablo, Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con tu boca confiesas para salvación, porque recibes el sacerdocio del Rey de Justicia. ¿Quién es el Rey de Justicia? Jesús, el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. El sumo sacerdote para siempre. Entonces, Melquisedec es una figura del sacerdocio eterno que nos ha sido entregado a nosotros por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que conlleva el sacerdocio de Melquisedec, porque allí donde reposa el Espíritu de Jesucristo, ahí reposa el sacerdocio de Melquisedec. Y junto con el sacerdocio viene la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio eterno, no es como el sacerdocio arónico levítico. El sacerdocio conforme al orden de Melquisedec es un sacerdocio eterno, un sacerdocio cuántico, podríamos decir, un sacerdocio que está fuera del espacio y del tiempo. Eso es muy importante que lo entiendas. Y en Melquisedec no hay hombre ni mujer. Somos todos, uno en todos. Cristo es uno en todos. Sigamos. El Señor está a tu diestra, dice, o sea, en tu lugar de poder. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Básicamente está hablando de una revuelta de reyes que va a haber en el final. Y como imagen de espejo tenemos la revuelta de reyes que hubo en Génesis 14. Todo lo que fue, todo lo que será, ya fue, ya pasó, te explica Salomón en Eclesiastés. Vámonos ahora a Gálatas 4. Versículos del 22 al 29. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, o sea, hablando de Agar y hablando de Ismael, y otro de la libre, hablando de Sara y hablando de Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Recuerda cómo fue la historia del nacimiento de Ismael. Sara no supo esperar en el Señor, no supo esperar en la promesa que el Señor les había hecho, y terminó dándole a Agar a Abraham. Versículo 24, lo cual es una alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, hablando de la Jerusalén terrenal, la Jerusalén que está allá en Medio Oriente, la Jerusalén que todos los cristianos adoran. Y dicen, este es el pueblo de Dios, y están con la banderita de Israel. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta
junto con sus hijos, está en esclavitud. La Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal, está en esclavitud. Por eso en Apocalipsis 11 llama a Jerusalén Sodoma y Egipto. Y es muy interesante la paralela. ¿Por qué Sodoma y Egipto? Porque esa Jerusalén comete los mismos pecados y las mismas rebeliones que cometía Sodoma. Y tienes que ver muchos videos anteriores de los que he hablado sobre eso. Antes de seguir, les digo, acá en la página central del TikTok está un botoncito rojo que te lleva directamente a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, se suscriban al canal de YouTube. No me interesa tanto acá en el canal de TikTok. Sí al canal de YouTube, por favor. Que se suscriban, por favor. Y ahí van a encontrar todos estos en vivo que hacemos acá. Son descargados luego y son alojados en el canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos estos en vivos que hacemos acá. Van a encontrar predicaciones en las que hacemos en las calles con mis hermanos. Van a encontrar liberaciones, van a encontrar bautismos, van a encontrar series en las playlists, series de enseñanzas, van a encontrar muchas cosas. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban. Ahí. Entonces, ¿por qué le dice Sodoma y Egipto a la Jerusalén terrenal? Porque tiene los mismos pecados y rebeliones que Sodoma. Y tienes que ir a ver todos los videos en los que he hablado sobre Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16:49 te hace un breve resumen. Soberbia, te dice. Saciedad de pan. O sea, comían ellos y no les importaba el resto. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hermanas y todas las ciudades que conformaban la planicie. Y no fortalecieron la mano del huérfano y del menesteroso. O sea, no hacían justicia, no eran justas. Por eso le llama Sodoma a Jerusalén. ¿Y Egipto por qué? Porque es esclava de la ley, esclava de la idolatría, esclava de la muerte. Y recuerda que el país que ustedes conocen como Egipto, el nombre original de ese país era Misraim, no era Egipto, porque Egipto significa esclavitud. Por eso la comparación de Sodoma y Egipto con la Jerusalén terrenal. ¿Entiendes ahora? Seguimos, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Si alguien te vuelve a hablar de la madre iglesia o de nuestra madre María o de la madre tierra o algo por el estilo, dile no. Mi madre es el Espíritu Santo. Mi madre es la Jerusalén celestial. Esa es tu madre. La madre iglesia, la madre patria, la madre tierra. La figura de la madre es figura anticristo. Ten mucho cuidado con eso. Es figura anticristo. Ten cuidado porque eso lo promueven demasiado. En todos lados. Y es figura anticristo. Versículo 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, como te dije hace un rato, lo que ya fue va a volver a pasar. Así como en el principio Ismael hostigaba a Isaac, así va a ser en el final. Así como Esaú se venía contra Jacob, así va a ser en el final. Los nacidos de la carne se van a ir contra los nacidos del Espíritu, así como Caín mató a Abel,
así como Caín se fue contra Abel porque era el justo. Siempre van a haber dos linajes, los mismos dos linajes que hubieron desde el mero comienzo, uno bueno y uno malo. Por eso a muchos les choca cuando les digo que 2 se van a ir contra 3 y 3 se van a ir contra 2. Lo dice la misma escritura. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, no he venido a traer paz, sino espada. Seas bendecido, recta final. Lo que les hablaba recién, si se podían por favor suscribir a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Acá en la portada principal del TikTok está directamente el botoncito rojo que te lleva directamente a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Todos estos en vivos van alojados ahí. Y ahí tienen muchísimo material para poder ver. Prédicas en las calles, bautismo, liberaciones, muchísimo material. Y en la playlist tienen series de enseñanzas, como por ejemplo la vida de Abraham, por ejemplo, desde que nació hasta que murió. Por ejemplo, estudios sobre proverbios, otra que se llama la ley de Dios, otra que se llama Israel, creo uno, sí, hay un estudio sobre Israel, hay otro sobre cómo nació el cristianismo. Bueno, hay mucho material tienen ahí para poder ver en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban. Vámonos a Génesis 17, versículos del 15 al 22. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Y acá es la promesa que Sara no supo esperar en su momento, y fue y le dio a Agar, a Abraham. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, si quieres buscar una madre terrenal, Sara es más madre nuestra que María. ¿Por qué te meten a María todo el tiempo? El truco está en querer poner a la madre por sobre el padre. Ahí está el truco del enemigo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Claro, Abraham no creía que iba a ser padre con Sara. Entonces le decía, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, ojalá tengas en cuenta a Ismael. Abraham quería que el sacerdocio le fuera dado a Ismael. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Vamos a ver otro tema ahora. Siempre sobre la misma temática, ¿no? Vámonos a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Hay un versículo muy llamativo acá. Cuando dice, el Señor le dice, y dirás a Faraón, hablándole a Moisés, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué Dios hizo que Moisés le dijera eso al Faraón?
Porque Agar, cuando fue despedida y se fue al desierto con Ismael, en un momento se les acabó el agua. ¿Se acuerdan? Está el relato en Génesis. Entonces Agar dejó a Ismael debajo de un arbusto y se alejó para no ver morir a su hijo. ¿No es cierto? ¿Qué madre quisiera ver morir a su hijo? Entonces se le apareció el ángel del Señor, se le apareció la palabra de Dios, se le apareció Jesús. Y le abrió los ojos y le mostró una fuente de agua para que beban. O sea, no es que había una fuente de agua ahí y Agar no la había visto. Jesús corrió el velo para que Agar pudiera ver. Y ahí Dios le promete a Agar que tendrá una gran descendencia por Ismael. Y a esa descendencia le haré un pueblo poderoso, le dice Dios. Entonces, ella agarra a su hijo y se va para Egipto, porque ella es egipcia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos madre egipcia para Ismael y le da a Ismael una esposa egipcia. Entonces, Ismael básicamente se vuelve egipcio. Vive en Egipto, madre egipcia y esposa egipcia. Básicamente se vuelve egipcio. Entonces, 430 años después, Ismael está nuevamente sometiendo a su hermano Isaac. ¿De qué manera? Ahora lo vas a ver. Y el sacerdocio le fue dado a Isaac, y de Isaac a Jacob, o sea, a Israel, y después a José. Por eso es que José era tan próspero, porque José era un justo, porque su padre le había enseñado la justicia. Y los otros hermanos eran perversos. ¿Qué hicieron? Lo vendieron a Egipto, a los ismaelitas. ¿A quiénes? A los ismaelitas, a los hijos de Ismael, el hermano mayor de Isaac. ¿Vas viendo cómo todo es espiritual? Tienes que aprender a ver un poco más allá de lo que podemos ver con los ojos carnales, ver un poco más en el espíritu, de leer entre líneas, de ver un poco más atrás. Entonces, acá puedes ver cómo los comportamientos son potestades demoníacas ancestrales que hacen que la gente se comporte de cierta manera. Entonces, el sacerdocio no le fue dado a Ismael, pero Ismael fue a formar su propio reino. ¿En dónde? En Egipto, donde fue con su madre y le fue dada una esposa por su madre. ¿Y qué sucede después? Quiere someter a su hermano, como lo quiso hacer la primera vez. Porque después que muere el faraón, que había sido amigo de José, viene otro faraón, el hijo, y después viene el nieto de ese faraón, y con engaños hace que el pueblo de Israel se vuelva esclavo. Porque era el espíritu del hermano mayor de Ismael queriendo robar nuevamente el sacerdocio, queriendo robar nuevamente la promesa. Por eso cuando Moisés llega donde estaba el faraón, Moisés no le habla al faraón, Moisés le habla al espíritu que estaba por encima de faraón. Moisés le habla a la potestad, Moisés le habla al principado y le dice: Israel es mi primogénito, no tú. ¿Te das cuenta el costado espiritual? Como todo tiene un costado espiritual. Entonces se cumple lo que dice Pablo en Gálatas 5. ¿Entiendes? Y Pablo lo sabía. Por eso Pablo te dice que son dos pactos. El pacto del monte Sinaí es uno y el otro pacto es el de Jesús, el pacto eterno. ¿A cuál quieres pertenecer tú? ¿Al pacto de esclavitud o al pacto
de la Jerusalén celestial, el pacto eterno. Y ahora vas a entender por qué Juan el Bautista era importante. Acá se empieza a formar el rompecabezas. Vamos a Isaías capítulo 1, versículos del 26 al 28. Dice: restauraré tus jueces, o sea, tus justos, porque los jueces eran justos. Ese libro se debería llamar Los Justos. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces, esa palabra tan importante en todos los capítulos de Isaías, entonces, qué palabra es, me llama mucho la atención, esa palabra en todos los capítulos de Isaías. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ya no se va a llamar Jerusalén, se va a llamar Jerusadoc. ¿Entiendes? Versículo 27. Sión será rescatada con juicio. No habla de un juicio de condenación. Está hablando de un justo juicio, de juicio con justicia, de juzgar con justicia. Porque ustedes los cristianos, cada vez que leen juicio en la Biblia, se imaginan un juicio condenatorio y todo explotando por el aire. No siempre se refiere a eso. La mayoría de las veces no. Sión será rescatada con juicio, con justo juicio, y los convertidos de ella con justicia, con misericordia, con piedad, con caridad, con ágape. A eso se refiere. Pero los rebeldes y pecadores, ahí te muestra la otra cara de la moneda. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan al Señor serán consumidos. ¿Ves como cuando te hablaba de juicio y justicia, no te estaba hablando de condenación? ¿Ves cómo separa? La palabra consejero cabe dentro de la palabra hebrea divrá, que significa pregonero, que te hablé hace un ratito, que tenía una definición muy poderosa en hebreo, más que en griego, porque tenía múltiples definiciones. Acuérdate de la palabra predicador, pregonero, consejero también. ¿Cómo se llama Jesús? Según Isaías 9:6. ¿Cuál es uno de los nombres que se le da? Según Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño, dice, ese claramente es Jesús, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, con mayúscula, o sea que es Dios, con mayúscula, no con minúscula como escriben los testigos de Jehová en esa Biblia vomitiva que usan la traducción del Nuevo Mundo, que le ponen Dios con D minúscula cuando habla de Jesús. Padre eterno, con mayúscula, o sea que es el Padre, y príncipe de paz, o sea que, ¿por qué príncipe de paz? Porque es el príncipe que restaura la paz entre Dios Padre y los hombres. El Hijo es el que restaura la paz entre el Padre y los hombres. ¿Entiendes? Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. En juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y nuevamente no está hablando de juicio condenatorio, está hablando en juicio y en justicia, de justo juicio. Lo mismo que dice en Salmos. Salmos 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Tienes que entender a qué se refiere cuando habla de juicio y de justicia. Porque todo el mundo confunde la justicia del hombre con la justicia de Dios. Y son diametralmente opuestas.
La justicia del hombre prácticamente te garantiza que vos vas a recibir tu merecido. Pero la justicia de Dios te garantiza que tú no vas a recibir lo que mereces. Porque nosotros mereceríamos estar todos nadando en el infierno. Por eso es la gracia. Por eso estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Sigamos. Jeremías 50, versículo del 5 al 8. Dice: preguntarán por el camino de Sión. O sea, preguntarán cuál es el camino del verdadero pueblo de Dios. Eso es lo que significa el camino de Sión. Porque Sión representa al monte santo de Dios. ¿Y cuál es el monte santo de Dios? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El pueblo de Dios. No son las sinagogas, no son esos templos hechos con piedras muertas. No, la iglesia es el pueblo de Dios. La congregación, el monte de Sión. ¿Cuál es el verdadero camino de Sión? La justicia. El verdadero camino del Señor es un camino de justicia. Y en el canal de YouTube tengo una enseñanza titulada El Camino Eterno. Y ahí te explico y te detallo largamente por qué el camino del Señor, el único camino al Señor, es un camino de justicia. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos al Señor con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores la hicieron errar. ¿Por qué? Porque desecharon la justicia y solamente les enseñaron la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Les enseñaron religión, les enseñaron esclavitud, les enseñaron a ser cautivos de Egipto. Por los montes las descarriaron. Montes representan reinos en la tierra. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles, se olvidaron de sus congregaciones. Versículo 7. Todos los que lo hallaban, los devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra el Señor. Morada de justicia. Morada de justicia. Contra el Señor. Esperanza de sus padres. Perdón. Huid de en medio de Babilonia. Ese es el llamado todo el tiempo. Huid de en medio de ellos, pueblo mío, y yo los recibiré. Pero, ¿huir de qué, hermano Osvaldo? Jesús te está diciendo: salte de las religiones, salte de las congregaciones, ven a tu sacerdocio de justicia, a tu sacerdocio eterno. Tú eres sacerdote, tú eres rey. Para eso estamos llamados para ser reyes y sacerdotes, como se los he dicho tantas veces. Apocalipsis 19, Primera de Pedro 2, Apocalipsis 1, Éxodo 19, versículos 5 y 6, Primera de Pedro 2, capítulo 9, Apocalipsis 1, Apocalipsis 5. Estamos llamados para ser reyes y sacerdotes. Salte de este sistema, salte de estos falsos pastores, salte de las religiones, te dice el Señor. Sal de este reino terrenal, de esta Jerusalén terrenal, y ven al reino que tengo preparado para ti. La Jerusalén celestial, no la Jerusalén terrenal. Ven a la congregación espiritual, al Israel espiritual, al verdadero linaje del Señor, al verdadero linaje de David, que es un linaje espiritual y no carnal. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. O sea, el Señor quiere que tú seas una oveja líder, que enseñes tú la justicia, que tomes el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y que lideres personas, que lideres familias, que lideres multitudes
hacia la justicia de Dios, hacia la verdadera ley de Dios, no hacia la ley de Moisés, no hacia los 10 mandamientos, hacia la ley de la libertad, hacia la ley de Cristo, hacia la ley real, como la llama Santiago. La justicia, la misma que te dice Isaías 1, la misma que te dice Isaías 58. No es con títulos, no es con grandes y ostentosos templos que se hace el reino de Dios. Tampoco es meramente con palabras. Es con hechos, con acciones, como te decía Pablo, porque no serán los oidores de la ley, y le agrego yo, los habladores de la ley, los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿De cuál? ¿De la ley de Moisés? No, de la ley eterna de Dios. Básicamente la justicia. Pero, así como Cristo es el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, tú has sido llamado para ser rey y sacerdote conforme a lo que te dije recién. Éxodo 19, Apocalipsis 1, Apocalipsis 5, 1 de Pedro 2. Salte del viejo sacerdocio. Toma el llamado como rey y sacerdote para Cristo. Toma el llamado conforme al orden de Melquisedec. Bueno, vamos a leer un poquito como leemos siempre. A ver. Sí, les voy a leer un poquitito el libro de Jasar. La enseñanza en sí la vamos a dejar acá. Vamos a leer un poquitito el libro de Jasar como leemos siempre al final de cada capítulo. Habíamos quedado en el capítulo 21, habíamos leído hasta el capítulo 32. Dice: y Abraham terminó sus instrucciones a la mujer y se volvió y se fue en el camello a casa. Y estaba hablando de la mujer de Ismael cuando lo fue a visitar a Ismael al desierto. Y después de eso Ismael regresó de la casa, él y su madre, y regresaron a la tienda. Y su esposa habló estas palabras a él, porque recuerda que Ismael vivía con su madre en Egipto y después volvieron nuevamente al desierto y armaron una tienda. Y le dijo la esposa: un hombre muy viejo de la tierra de los Pristim, que viene a ser de los filisteos, vino a buscarte, y así era su apariencia y figura. Yo no le pregunté quién era él, y viendo que tú no estabas en casa, me dijo: cuando tu esposo regrese a casa, dile así. Cuando tu esposo regrese a casa, así dice el hombre viejo. Se me hizo un nudo. Desecha el clavo de la tienda que tú has puesto aquí y pon otro en lugar de ese. Tremendas las palabras de Abraham. E Ismael oyó las palabras de su esposa y supo que era su padre. Y también supo que su esposa no lo había honrado. E Ismael entendió las palabras de su padre, que él había hablado a su esposa. E Ismael escuchó a las palabras de su padre. E Ismael echó a esa mujer y ella se fue. Y después de eso Ismael fue a la tierra de Canaán y tomó otra esposa y la trajo a su tienda donde él vivía. Y al término de 3 años, Abraham dijo: yo iré de nuevo a ver a mi hijo Ismael, porque no lo he visto en mucho tiempo. Y él montó sobre el camello y fue al desierto y llegó a la tienda de Ismael alrededor del mediodía. Y preguntó por Ismael, y su esposa, la nueva esposa, salió de la tienda y ella dijo: él no está aquí, mi señor, porque él ha ido a cazar en los campos y a dar de comer a los camellos. Y la mujer dijo a Abraham: entra, mi señor, en la tienda y come un bocado de pan, porque tu alma
debe estar cansada a causa del viaje. Era una justa. Y Abraham dijo a ella: no pararé, porque estoy apresurado para continuar mi viaje, pero dame un poco de agua para beber, porque estoy sediento. Y la mujer se apresuró y fue dentro de la tienda, trajo agua y pan para Abraham, cuales ella puso delante de él y lo urgió a comer. Y él comió y bebió, y su corazón fue confortado, y él bendijo a su hijo Ismael. Y él terminó su comida y bendijo al Señor, y él dijo a la esposa de Ismael: cuando Ismael regrese a casa, dile estas palabras. Y otra vez Abraham con lo mismo: un hombre muy viejo de la tierra de los filisteos vino aquí y preguntó por ti, y tú no estabas en casa. Y yo le traje pan y agua, y él comió y bebió, y su corazón fue confortado. Y él habló estas palabras a mí: cuando Ismael, tu esposo, regrese a casa, el clavo de la tienda que tú tienes es muy bueno, no lo deseches de la tienda. Me hace mucha gracia la ocurrencia de Abraham. Y Abraham terminó de ordenar a la mujer y se fue a casa, a la tierra de los filisteos. Y cuando Ismael vino a su tienda, su esposa salió a recibirlo con regocijo y un corazón alegre. Y ella dijo a él: un hombre viejo vino de la tierra de los filisteos, y así era su apariencia. Y él preguntó por ti, y tú no estabas aquí. Así que yo saqué pan y agua, y él comió y bebió, y su corazón fue confortado. Y él habló estas palabras a mí: cuando Ismael, tu esposo, regrese a casa, dile a él: el clavo en la tienda que tú tienes es muy bueno, así que no lo deseches de la tienda. La ocurrencia de Abraham me hace reír, la verdad que muy buena la ocurrencia. E Ismael supo que fue su padre y que su esposa lo había honrado, y el Señor bendijo a Ismael. Y con esto termina el capítulo 21. Muy ocurrente Ismael, la verdad que, Abraham, muy ocurrente con la historia del clavo, con la primera esposa y con la nueva esposa, muy ocurrente. Así que bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Se me hizo un poquito tarde con todo el problema que tuve con TikTok, primero que se me cerraba, ya se me había pasado la semana pasada, pero bueno, finalmente le pude encontrar la vuelta. Les vuelvo a repetir: acá en la página central del TikTok está un botoncito rojo que es el enlace para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban ahí, y ahí van a encontrar todos estos videos en vivo y van a encontrar muchísimo material, prédicas en las calles, bautismos, liberaciones. En el playlist van a encontrar series de enseñanzas muy edificantes. Así que bueno, hermanos, sin nada más que decirles, nos estaremos viendo en el próximo capítulo de esta serie, que todavía le quedan varios capítulos para ver sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta un próximo capítulo.